Yo soy. ¿Quién Dios dice que soy? Yo tengo lo que Dios dice que tengo y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Cuidado ahí. Me gustó el letrero de esta playera. Never stop learning. Significa nunca dejes de aprender. Faltó así, off guard, ¿verdad? Nunca dejes de aprender de Dios, pero me gustó el mensaje que da. Nunca dejes de aprender sobre Dios. Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno. Les pedí que leyeran Daniel capítulo 1, 6 y el tema es el favor de Dios. Hace 8 días hablamos del favor de Dios, hoy es el favor de Dios y los próximos 2 domingos vamos a estar hablando acerca del favor de Dios. Les decía de esta chica que me gusta siempre sus películas. Salta del avión y siempre cae rápido, pronto cae, ¿no? De donde venga, y si el coche se voltea y ella cae siempre. Miren, caer de pie. Hay 2 tipos de personas y yo quiero que todos seamos del segundo. Hay personas que cuando algo difícil les sucede, pierden el empleo, se enferman de algo, les deja la novia, tienen problemas en casa con el cónyuge o la cónyuge, se deprimen, se hunden, se opacan y en la medida de lo posible se aíslan, ya no quieren saber, se deprimen, pues ya no quieren ir a las reuniones, no quieren ir al cine, ya no quieren ir a la iglesia, en la casa se esconden ahí en una habitación. No, tú no. Y ahí hay otros que aunque los despiden del trabajo, les tocó dormir en el suelo, le aventaron las tortillas. Así. Amor, una tortilla. Ahí está. Los critican. Los ves mal un rato, pero los dejas de ver y luego cuando los ves, están bien. Y entonces su vida subió a otro nivel. Ya son fuente de transformación, fuente de apoyo. Unos bajan de nivel y otros suben de nivel. ¿Cómo? La expresión sería que caen parados. Y la pregunta obvia es, ¿qué comen? ¿Qué beben? ¿Qué hacen? ¿Cómo logran eso? ¿Cómo hay? Obviamente queremos ser del primer tipo de personas, ¿verdad? Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que la vida, aunque te golpee, caigas parado, te golpee y te tire? Porque a veces que nos tira, si estamos de plano tirados, nos quedamos los enceros de dinero, tuvimos que vender el coche o perdimos el coche y de pronto, pasado un poquito de tiempo, lo vuelves a ver parado, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo hacen eso, no? Se llama favor de Dios, se llama el favor de Dios. El favor de Dios que transforma la adversidad en prosperidad. Es tan simple que hace que los malos sucesos terminen resultando en beneficios para nuestra vida. Amén. Romanos 8, 28, y entonces vivimos o se vive bajo este principio. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y todas las cosas. Y que perdiste el trabajo, y que te enfermaste, y todo eso se organiza, Dios lo organiza para que al final hablo de unas semanas después, días después, saliste más bendecido, estás mejor que antes, ¿no? Déjeme decirle que en psicología se le llama homeostasis. Es un término, una expresión en psicología se llama homeostasis.
Homeostasis es regresar al mismo lugar, de regresar a casa, regresar al mismo punto. ¿Sí? Así se le llama homeostasis. Hay dos tipos de homeostasis. Homeostasis, la homeostasis negativa. La homeostasis negativa es regresar de nuevo al mismo punto equivocado, depresivo. Entonces, ayudas a una persona, le tiendes la mano, le das trabajo, le prestas dinero o lo bendices, le enseñas y dices, ya con esto ¡fum!, va a despegar. Lo dejas de ver un tiempo y lo ves y está en las mismas cosas. Está igual. Endeudado, siguen problemas, deprimido o deprimida. ¿Conocerán a alguien así? Quizás. Y hay otros, que es la homeostasis positiva, que se quedaron sin empleo, les corrieron, los dejó la novia, la pareja, se le murió alguien y están mal, pero los ves poco tiempo después y los ves y mejor, más sanos, exitosos, prósperos. A lo que quiero que entendamos aquí, en esa homeostasis positiva Dios nos quiere ver. Que pase lo que pase, te tambalee, ¿sí? Pero pronto regreses al equilibrio. Esto es regresar al equilibrio negativo, regresar al equilibrio positivo. ¿Me siguen la idea? ¿Están conmigo? ¿Sí? En la homeostasis negativa, hagas lo que hagas por la persona, como que no lo valora y ¡pum!, lo vuelves a ver un día. Regresa al mismo punto de desequilibrio, de insatisfacción, de depresión. Hagas lo que hagas. Y te desgastaste y le apoyaste en las mismas. Y hay otras personas que los ves, están mal, le eches o no les eches la mano tú, a veces tú dices, mira, apóyate con esto. Y los dejas de ver y crees que, híjole, quién sabe cómo le fue, se habrá muerto, no sé, estaba deprimido, y los ves y los ves prósperos, los ves bien. Es decir, estos tipos de personas en la homeostasis positiva ya viven en esa calidad de vida de homeostasis positiva. Y por supuesto, Jesús dijo, mientras estén en este mundo tendrán aflicción. Y sí habrá aflicción, ¿verdad? Nadie está exento de que te asalten, de que pierdas el trabajo. En mi vida profesional 3 veces perdí mi trabajo como tal, ¿no? Buenos trabajos por la razón que sea, y me quedé sin trabajo, ¿no? Homeostasis positiva. Todos quisiéramos vivir en la homeostasis positiva, ¿verdad? ¿Cómo se logra? ¿Qué se hace? Bueno, de esto quiero hablar. Se llama el favor de Dios, vivir en el favor de Dios. Caer parados gracias al favor de Dios. Gracias a este favor de Dios caemos, pero caemos parados. Salmo, quiero que veas cómo este salmista, y mira, hubo hace un tiempo, hace unos años, donde estaba tan fuerte la presión en mi trabajo que había amenazas de cárcel, ¿no? Yo decía, Dios, por favor, y un pastor va a estar en la cárcel, y además de que la gente que me conoce, y de verdad oraba yo con tanta vehemencia este salmo: Señor, no permitas que sea yo avergonzado, porque a ti he invocado. ¿Alguna vez alguien ha tenido que orar así? Entonces, si la cosa sigue adelante, vas a salir en los periódicos y tus vecinos se van a dar cuenta y dices, híjole, y oramos, Señor, no permitas que sea yo avergonzado, porque a ti he invocado. Cuán grande es tu bondad, la cual reservas para los que en ti confían. Delante de todos la manifiestas a los que en ti buscan refugio. Esto significa que
entró en un mal evento, en una mala temporada y casi se hunde. Pero se toma de la mano de Dios y al rato está igual, está mejor, está bien. Eso es la homeostasis positiva, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando caes y muchos son testigos de la caída? Digo, literalmente, ¿no? Estás aprendiendo a andar en bicicleta, hace poco en una patineta, dije, a ver, préstame tu patineta. Se ve tan fácil la patineta y a mi edad, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y lo intenté un poquito y avancé tantito y ¡pum! Que me caigo, ¿no? Caí parado. No, no es cierto, sí me caí. En el camino traté de, dije, no vaya a caer de codos y caí de pompa, y como tengo buena pompa. Pero me dolió mi orgullo. La gente estaba ahí. La verdad que no nos gusta caernos y no nos gusta que nos vean que nos caímos. ¿Ah? Normalmente la gente tiende a reírse por instinto, por inercia, se ríe. Te levantas. Sí, sin nada. Así me bajo yo. Hablando de caídas físicas, literales, pero caídas emocionales, circunstanciales de la vida. David dice, líbrame de las consecuencias y de la vergüenza. Hay cuando te caes hay dos elementos ahí. La vergüenza de lo que los testigos que te veían bien o te vieron y híjole, ¿cómo cayó hasta el fondo? ¿No? La vergüenza. Y la otra, las consecuencias. Me quedé sin mi casa, me quedé sin el coche, me quedé sin trabajo. ¿Sí? Entonces, consecuencias y los testigos que nos ven. ¿Estamos en eso? ¿Sí? Okay. Bien, entramos en materia. Esta fue mi introducción. Daniel es un hombre que todo el tiempo caía de pie. En el capítulo 1, usted leyó que, y estos, ojalá y desde jovencitos, tus hijas que se acercan a Dios, Geraldine, que ahí está también. Daniel, desde joven, mira, la historia rápido, pues es el pueblo ofendió a Dios, Dios permitió que los tomaran esclavos, y Daniel y sus amigos son llevados de esclavos. Y Daniel propuso en su corazón, leemos en el capítulo 1 que Daniel dijo, dice la Biblia que Dios propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni lo pusieron al servicio del rey. Qué buena cosa, al servir del rey. Vieron jóvenes inteligentes, dirigentes, y dijeron, los queremos aquí en el servicio, ¿no? Hasta les cambiaron los nombres a él y a sus amigos, ¿no? Pero Daniel propuso en su corazón, no me voy a contaminar con las comidas del rey, con las diversiones del rey. Usted ha de saber, cómo se las gastan, los políticos y ya de sus fiestas íntimas y cómo corre el vino y cómo puede correr la droga. Y si estás ahí como alguien muy cercano al rey, órale, ¿no? Órale. Las chamacas, los chamacos, pero Daniel desde el principio dijo, me propongo no contaminarme con todo el estilo de vida de los reyes, ¿no? Llegó a ser funcionario público, nunca dejó de ser funcionario público, pero nunca dejó de ser profeta. Con esto quiere decirle que sea el trabajo que usted tenga, usted es un profesionista y es un profeta de Dios. ¿Algún amén? Amén. Usted es portador y portavoz de la palabra de Dios. Se hace a lo que se dedique. Ese es un compromiso. Dijo Pablo, miserable de mí si no anunciare tu palabra. Así el Pablo dice, miserable de mí si no anunciare tu palabra, ¿no? Entonces, Daniel vivía con el favor de Dios. Pero hay dos cosas que quiero mencionar. Lamento decirte que ese favor de Dios tiene sus bemoles. El que te vean bien
y que lo que se propusieron no te hundió y que hasta estás mejor, va a provocar envidia de las personas y va a provocar que te odien. Vivir en el favor de Dios genera envidias y enemigos. No pueden creer cómo no te moriste, no te hundiste, no te deprimiste y ahora estás bien. Entonces, ¿qué onda con este? Y primera cosa, vivir en el favor de Dios tiene sus bemoles. Y segunda, no presumas que vives en el favor de Dios, pero tampoco lo escondas. Y tampoco te disculpes por vivir en el favor de Dios. Dios decidió bendecirte. Entrando en el pasaje bíblico que yo les pedí, Daniel 6, vamos a leer ahora Daniel 6. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró un alto funcionario para gobernar cada provincia, 120 municipios. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores, sobre todo las 120 provincias. Darío escogió a Daniel y 2 personas más como administradores, para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros 2 administradores y altos funcionarios, debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Vio que era dirigente y dijo: puse a 3, pero de los 3, este es el que lo voy a poner al frente. Entonces los otros 2 administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. A ver, búscale, quizás echa su porrito cuando está muy estresado y se vaya y ya regresa. Quizás agarró vino del mero whisky, se lo llevó a su casa. Quizás cobró 100,000 y se quedó con 10,000. Búscale. Y no encontraron nada que pudiera criticar o condenar. Leemos: era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. La envidia de estos 2 les llevó a descubrir que la fuente de su favor de Dios, dijeron: es que no le encontramos nada. Pero encontraron una característica: siempre clama a su Dios. Y dijeron: de ahí nos vamos a agarrar. Y dijeron: la fuente de su prosperidad es que siempre se conecta con Dios. 3 veces se conecta con Dios al día. Y dijeron: si logramos que deje de hacer eso, su Dios se va a enojar con él y él va a dejar tener el favor de ese Dios. Y los planes hoy siguen igual. Si el enemigo logra que tú te alejes de él, va a ser fiesta, pero tu mala temporada se va a convertir en un totalmente estilo de vida. Ok. Finalmente, verso 5, dijeron: nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a Daniel, a menos que la busquemos en algo que tenga que ver con la ley de Dios, de su Dios. Dicho esto, los gobernadores y los satrapas se presentaron juntos ante el rey y le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Todos los gobernadores, magistrados, satrapas, príncipes y capitanes del reino hemos acordado por unanimidad pedir a su majestad que promulgue un edicto real y que lo confirme, ordenando que cualquiera de los 30 días siguientes demande el favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Y lo agarramos en 5 minutos porque, wow, se dieron cuenta que casi soy Dios, porque lo están elevando del nivel de ser un rey a una divinidad. Dijimos, no sé, es como le llenaron su corona de orgullo. Dijeron: todos aquí, es como decir, todos aquí hemos coincidido en algo. ¡Qué magnífico!
rey es usted. Y dijimos, ¿por qué no todo el reinado lo trate usted como rey? ¿Sí? Durante 30 días que usted se ha nombrado como divino. Estaba viendo hace poco la película de Gladiador 2 y dos tipos, los que están enfrente de Roma y los dioses han ordenado. Entonces ellos asumían la facultad de decidir si muere o vive. Sí, que los dioses a través de mí. A este cuate dijeron 30 días que el edicto es, si encontramos a alguien que le pida favor y clame a alguien que no sea usted, foso de los leones. Y yo digo, ¿qué tenía en la cabeza este cuate? Y dijo, sí, me parece magnífica la idea. ¿Qué hizo Daniel ante esta amenaza? Antes de que lo lea. ¿Qué hizo Daniel ante esta amenaza? ¿Qué hizo? Él siguió orando. ¿Se puso a llorar? No. Él siguió orando. El rey firmó el edicto y la prohibición. Dijo, sí, está bien. Qué bueno que se dio cuenta que yo soy casi Dios, ¿no? Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daba hacia Jerusalén. Y ahorita vamos a ver por qué a Jerusalén. Y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba a hacer. ¿Cuál era la costumbre de Daniel? Buscar el rostro de Dios y agradecerle a Dios por su vida 3 veces. Lo hacía desde joven. Algunos de nosotros intensificamos nuestra búsqueda de Dios cuando estamos hasta el suelo, ¿no? Ya me van a meter en la cárcel. Y yo llegué a decir, ay, me lleva cigarros, y no te olvides de mí. Y entonces, y te levantas en la madrugada y te acuerdas, Señor, no quiero estar en la cárcel. Daniel no esperó hasta que su vida estuviera al límite, sino que lo hacía 3 veces al día. Y cuando le dijeron, el rey firmó esto, y entonces, ¿qué implicaba eso? ¿Qué implicaba ese edicto? Que él tenía que él tenía que dejar de hacer lo que solía hacer. Y si lo seguía haciendo, ¿qué iba a la consecuencia? Lo iban a arrestar y lo iban a echar a los leones, ¿no? Que por cierto, cuando hacían esas cosas, cuando tú lees la historia, dejaban a los leones sin comer varios días. Y dice la historia que cuando les aventaban a la persona, todavía ni caía y ya los leones terminaban y ya se lo empezaban a destrozar y a comer rápido. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Daniel ante esta amenaza? Como su costumbre era buscar a Dios 3 veces al día y agradecerle. De por sí solía hacerlo. Y quiero, su alcoba quedaba hacia Jerusalén. Dos cosas quiero decir que hacía Daniel para que siempre cayera parado. La historia lo vas a ver que cayó parado. Número 1, fe. Y número 2, buenos hábitos. En eso quiero concentrarme hoy en esta mañana. ¿Qué hacer para caer parados? Para estar en un nivel de vida de homeostasis positiva. Fe y buenos hábitos. Fe. Primero hablemos de fe. Cuando leemos que Daniel, como solía su costumbre, abría sus ventanas y oraba, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde dirigía Daniel sus oraciones? Hacia el palacio. Porque esto es importante. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? ¿Qué tiene que ver esto de que oraba hacia el templo de Jerusalén? Cientos de años atrás, Salomón, cuando construye el templo y tiene el arca del pacto en el centro y hace una oración que te quiero leer.
Bueno, les dije que estoy viendo lo de las arcas, ¿no? Sí. Y en promedio van a salir en 400 pesos. Hay unas que son metálicas, hay unas que son en el tamaño de un celular, muy, muy bonitas, así, metálicas, de oro, y dices, que no te ocupan mucho espacio. También están esos pero que hay en el templo, en el centro, el arca del pacto, ¿sí? Quiero que vean en 1 Reyes 8:29. ¿Por qué no solo Daniel, sino todos los israelitas orientaban sus oraciones hacia Jerusalén? 1 Reyes 8:29. Que noche, esta es la oración de Salomón, que noche y día, cuando se inauguró el templo, dice que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar, que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel. Cuando oremos hacia este lugar, sí, óyenos desde el cielo donde tú vives, y cuando nos escuches, perdona. Si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo. Por inspiración divina, Salomón dijo, construyó el templo con toda su magnificencia. No me voy a meter en ese detalle. Y ahí va a estar el arca en el centro, la presencia de Dios. Entonces, cuando lo inaugura, David hace esta oración. Y esta historia se les queda, se les graba a todos. Y bueno, 100 años después, Daniel entiende esto y está, siempre lo hacía, y hoy que está en dificultades, lo hace más. Me gusta el verso 38. Si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, tú escuchas y tú liberas. ¿Sí? Ahora, ¿puedes ver el concepto de fe en este hábito de Daniel? ¿En quién está confiando? En Dios. Hoy en día no oramos hacia un lugar geográfico, ¿no? A ver, ¿dónde queda Jerusalén? ¿Por dónde? La brújula. Hoy no oramos hacia un lugar geográfico, pero sí oramos en dirección hacia un lugar espiritual y hacia una persona específica. ¿Quién es? Dios. Juan 14 dice, Jesús dijo, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿a quién le pedimos? Yo les he dicho a ustedes, toda oración siempre es al Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Hoy en día no necesitamos un templo donde haya la presencia de Dios. Dirigimos nuestras oraciones en fe hacia Jesús. Cuando tiene la plática con la mujer samaritana, y la mujer samaritana, Jesús dice, ¿me das de beber agua? Y los samaritanos y los judíos no se tragaban. Y la samaritana dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé agua? Y Jesús dijo, ay mujer, si supieras quién te pide agua, tú le pedirías agua a él. ¿Y cómo tú tendrías agua si no tienes ni el cántaro, ni puedes? Si yo te diera de beber de mi agua, nunca tendrás sed, jamás. Y entonces Jesús va al punto álgido y le dice, mujer, ve a llamar a tu marido para que platiquemos. ¿Se acuerdan? Sí. Y la mujer no supo qué hacer y dijo, no tengo marido. Y dijo, Jesús, bien has dicho, 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido. Ya me descubrió, ¿no? Y la mujer dijo, para cambiarle rápido, ¿sabes cómo la hace la mujer? Rápido cambia la conversación.
Si no, si seguimos hablando de mis maridos, se va a enterar hasta de mis amantes. ¿No? Mejor aquí le cambiamos. Y la mujer dijo, a ver, tú parece que eres profeta, me acabas de decir mi vida, ¿no? Tú dime, nosotros los samaritanos decimos que a Dios se le adora y vive en aquel templo. Y ustedes dicen que vive en aquel templo, Jerusalén. ¿Quién tiene la razón? Y Jesús dijo, ay mujer, la hora viene y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. Es decir, Dios ya no estará en el templo de allá ni en el templo de acá. ¿Sí? ¿Estamos en ese entendido? Sí. Te conectas con Dios. Bueno, han de saber que la mujer, ese encuentro con Jesús la cambió y fue a su pueblo, a Samaria, y le contó a todos sus vecinos. Dijo, allá hay un hombre que me dijo, su bola de cristal, y me dijo que tenía 5 meses, y no es cierto, no. Y sí es cierto, él es Dios, él es profeta, él es Dios. Y lo quisieron conocer, y se trajo a toda su banda, y les predicaron, y bueno, ahí se levantó una iglesia en Samaria. Bien. La fe, nuestra fe, es la primera fuente del favor de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vivir en el favor de Dios? Hoy 2 cosas, fe y buenos hábitos. Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad, la cual reservas para los que en ti confían. Delante de todos la manifiestas a los que en ti buscan refugio. Sí. Entonces, la fe es la llave que abre las puertas de las bendiciones a nuestras vidas. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, fe, pero fe en Él. Porque hay mucha gente que tiene fe en muchas cosas, pero no necesariamente tiene fe en Dios. De hecho, ustedes están generando fe. Tú te sentaste en esa silla y tienes fe que no te vas a caer, que te vas a soltar el peso. ¿No? Van a la terminal de autobuses ahí y dice Tasqueña, compras tu boleto y tú tienes fe en que te vas a subir y te vas a llevar a Tasqueña, no te va a llevar a Oaxaca. Entonces, siempre estamos imprimiendo fe. No es solo tener fe, es tener fe en Dios. Le dijo Jesús a la mujer con flujo de sangre. ¿Qué dijo la mujer con flujo de sangre? Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sano. Tocó el borde de su manto y sanó. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer? Mujer, tu fe te ha sanado. Luego, en otra ocasión, a Bartimeo. ¿Sí? Había oído de Jesús y oye que el barullo está ciego, Bartimeo está ciego, y le pregunta a alguien por ahí, ¿qué tanto alboroto? Los chinelos, no es 14 de diciembre, no, pero hay mucho alboroto. Es Jesús el que va pasando por ahí. Y él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo. A tal grado que los discípulos dijeron, cállenlo, y la gente, cállenlo. Y él seguía gritando más alto, Jesús, hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. No cayeron, o sea, dijo, no es la mía, o ahorita o nunca, ¿no? Y Jesús ya va con él, y tráigame, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver que me regrese la vista. Y Jesús, su respuesta fue, tu fe te ha sanado. Abre tus ojos. Déjeme decirle algo, la cantidad de favor de Dios está en proporción directa a la cantidad de fe que tú tengas. ¿Un amén? Amén. La cantidad de fe en Dios está en directa proporción a la cantidad de fe que tú tienes respecto de Dios. Intentaré en 5 minutos decir, hay 2 tipos de fe. Primero es la poca fe. Y todos comenzamos ahí. Espero que nunca nos quedemos ahí.
poca fe. La poca fe es fe que lucha, es una fe inquieta. La poca fe lucha en... Sí, pero quién sabe. Sí. Lucha en creer que tendremos lo que Dios dice que sí podemos tener. Sí, ahí está escrito, pero ¿lo hará por mí? Sí. La poca fe se enfoca en el obstáculo y se ve influida por sentimientos internos y situaciones externas. Siempre es la fe, poca fe, siempre es una duda punzante. ¿A qué me refiero con duda punzante? Le pides a Dios y dices, híjole, pero me encontré una cartera al día y tenía yo alta necesidad y ahí tenía la dirección y le quité los 5,000 y que aviento la cartera en vivo. ¿Me contestará Dios por esto? Tienes muchas necesidades, Dios, por favor, yo sé tus promesas. Y le estás pidiendo, y dices, pero no tomará en cuenta Dios que iba por manejando y hasta me dio tortícolis de una chamacona que vi y se me antojó la chamacona. Se la refresqué a un fulano que me rebasó y no, qué bueno que no lo alcancé porque se la refresqué. Te ves en la necesidad, le pides a Dios, pero dices, es una duda punzante. Y además, hace 15 días no fui a la iglesia porque me quería lavar ropa. Y hoy que tanto necesito de Dios, me dirá Dios, pusiste tu ropa en primer lugar y a mí no. La poca fe es una fe punzante, se ve influida por sentimientos internos y por circunstancias externas. No, es que no, pues es que no le estoy pidiendo que me cancele 20,000 pesos, que yo pague tarjeta de crédito que mal usé y son 100,000 pesos. No, son casi 1,000,000 de pesos. Es una fe punzante. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Está conmigo? Y sí, Dios es fiel y ahí dice, pero ¿y si no me contesta? Porque no he acumulado suficientes puntos. La semana pasada mi hija se fue a Huatulco con una amiga que se va, su mejor amiga que se va a vivir a Alemania. Le dije, por favor, donde antes llegues, avísame, ¿no? Ya estoy en el aeropuerto, ya llegué, sí. La llevé al terminal de Casino de la Selva y me dice, no alcancé a desayunar. Le dije, pues ni modo, mija, en el aeropuerto, que todo es bien caro. Después me manda una foto, dice, mira papá, dice, estamos en la sala VIP del aeropuerto y solo pagamos $1 por este platillo, dice, porque mi amiga, en su tarjeta tiene suficientes puntos. Dije, bendición, y de regreso también, ¿no? Acumulas puntos. Ahora, cuando tienes suficientes puntos, dices seguro que sí, ¿verdad? Pero de pronto sabes que no tienes como tu tarjeta de crédito, dices, híjole, creo que saqué, tenía 10,000, creo que saqué 7,000 ayer, y esto es, pues a ver si no me la rebotan, ¿verdad que sí? Así, digamos, entonces, así también con Dios, es lo que le estoy pidiendo, pero no he orado suficiente. ¿Será que me afecte que no fui a la iglesia hace 15 días? ¿Será que me afecte que no hice su voluntad? Voy a llevar un pasaje. La poca fe se enfoca, primero ve a Dios. Si yo confío en ti, Señor, Jehová Jireh, eres mi provisión. Pero luego piensan en las circunstancias y se enfocan en las circunstancias y en su
poco compromiso con Dios. ¿Sí? Mateo 8, 23, 26. Ustedes saben este pasaje, han leído tantas veces la Biblia que ustedes se lo saben de memoria. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Digo, si no, por lo menos vea las 5 temporadas de Los Elegidos, si no quiere leer. No tiene que leerlas. En eso se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. En el contexto original, Jesús estuvo predicando y estaba muy cansado. Digo, pasemos al otro lado del lago. Estaba tan cansado que apenas se subió a la barca y con el vaivén, no sé si le pasa que a su niño de pronto se sube al coche y el Rooney ya se quedó dormido. Bueno, pues así Jesús se subió al vaivén y se quedó dormido. A medio viaje se vino una tormenta enorme. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que estamos por naufragar. Ahora, estamos hablando de pescadores experimentados, ¿no? Él se despierta, les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Primer tipo de fe es la poca fe. ¿En dónde se estaban enfocando? A ver, Jesús está ahí, en la barca, está durmiendo. Jesús dijo: mientras estén en este mundo tendrán aflicción, tengan ánimo, yo he vencido el mundo y yo estoy con ustedes. ¿Qué problema si Jesús está con ellos, no? Sí, pero está durmiendo. Y a veces eso pensamos: está ocupado Dios. Se me hace que está ocupado atendiendo la oración de Osvaldo, que a mí ni me pega. ¿Sí? La tormenta empieza a meterse agua a la barca y lo despierta. ¿Dónde se pusieron los ojos de los discípulos? En la tormenta. Sí. Primero que se despierta Jesús, dice: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Miedo, culpa y vergüenza son tus principales enemigos para saltar de una fe a la otra. Entonces se levantó, reprendió el viento y las aguas y sobrevino una calma impresionante. ¿Dónde estaba el enfoque de los discípulos? En las circunstancias. Miedo y la duda son característicos de la poca fe. ¿No estaba Jesús allí aunque estuviera durmiendo? ¿Cuál es el problema? La poca fe sabe que debe confiar en Dios. Me bauticé, hice mi oración de salvación, me bauticé ahí en la alberca con Ángel, he ido cada que puedo a la iglesia, me tomo mi cafecito, me tomo mi pan, canto, levanto mis manos y sé que debo confiar en Dios. Está bien fuerte mi bronca, pero debo confiar en Dios. José Luis, tienes que confiar en Dios, No voltees para ningún lado, tú confía en Dios, ¿sabes? Y de pronto voltea a las circunstancias. Ahora, ¿se acuerdan de Pedro? ¿Sí? Estaba también en otra escena muy similar y ve a Jesús. Ahora Jesús viene caminando y lo ve y está lleno de miedo, ¿no? Si eres tú, manda que yo vaya, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y Jesús dijo: sí, ven acá. Y se quedó a unos metros de la barca. Pedro caminó unos pasos, está soñado, ¿no? Y de pronto se alzó la ola a su lado, volteó sus ojos y vio la ola y dejó de ver a Jesús. ¿Y qué pasó con él? Se hundió. Sí. Y tú sabes que debes confiar en Dios. Pero de pronto volteas a ver y dices: no, es que si está fuerte la deuda. No. Sí, pero tengo que confiar en Dios. Y de pronto volteas, ves el diagnóstico y está cañón el diagnóstico médico. ¿Quién sabe si Dios conteste esto? Sí. Se enfoca en nuestros pasados desastrosos. Ojo con esto. La poca fe se enfoca en nuestros pasados desastrosos cuando Dios no era parte de nuestra vida y nos fue como en feria. ¿Me siguen mi idea?
¿Sí? Te viene esta crisis. ¿Te acuerdas cuando tu vida no era con Cristo? Y te dieron una arrastrada. ¿Sí? Y dices, la poca fe dice, sé que Él puede, pero no estoy seguro de que lo haga ahora y lo haga por mí. ¿Sí? Ahora la poca fe es ese punto de inflexión, donde o avanzas y te entregas a Él y esperas, a lo mejor hasta con los ojos cerrados dices, pues que se haga tu voluntad y en tus manos encomiendo mi espíritu. O te regresas y dices, creo que mejor voy con la niña blanca. Dicen que remilagrosísima esa niña blanca. ¿Sí? Y el jaguar, es bien milagroso el jaguar, viene de Catemaco. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Y se me hace que aquí, porque aquí, la poca fe es ese punto de inflexión donde o saltas y confías en Él y venga lo que venga, o te regresas. Nadie debería quedarse en esta etapa de fe. Nadie. Voltea con el que está a tu lado y dile, no te quedes ahí, salta. Bríncale. Vamos ahora a la fe madura. Nadie debería quedarse en la poca fe. La fe madura. La poca fe dice, sé que Él puede, pero quizás no lo haga. La fe madura dice, sé que Él puede y sé que lo va a hacer. Pero al final de cuentas, si no me da lo que yo le pido, Romanos, Él va a orquestar y va a coordinar que al final todo me sea para bien. Al final, que no me quiten el trabajo, y te queda el trabajo. ¡Ay, Dios! Pero poquito de tiempo después te das cuenta que tienes un trabajo mejor. ¿Sí? La fe madura se enfoca en el Padre y no en la amenaza o la circunstancia. La fe madura confía en el carácter de Dios. Fiel es Dios que prometió, lo va a cumplir. La fe madura sabe esperar y esperar y esperar y esperar. La poca fe se desespera pronto y le va a buscar por otro lado. Le cree a Dios, vea lo que vea, sienta lo que sienta, le cree a Dios. Y una cosa más, va llevando un registro, ojalá y les quedan muchos años de vida. Lleven un registro de cada vez que Dios le respondió. ¿Se acuerdan de David cuando tiene enfrente a Goliat, el desafío de Goliat? Sí. Él tiene en su memoria que tiempo atrás se enfrentó al oso y luego al león. Lleva un registro. Es buena vida. Lleva un registro. Cuando le pediste algo a Dios y Dios te contestó. Por mínimo que sea, le pedía esto, porque eso va creando un registro en tu memoria de las veces que Dios... La fe va creciendo. En un resumido contraste, tenemos la poca fe y la fe madura. La poca fe se enfoca en el obstáculo y se ve influida por sentimientos internos y situaciones externas. La poca fe dice, sé que Él puede, pero quizás no lo haga. Es inquieta, se mueve. La fe madura se enfoca en el Padre y dice, sé que Él puede, sé que lo hará, y si no lo hace, algo bueno saldrá de todo esto. Es inamovible.
sigo confiando en Él. En otro pasaje, en el libro de Daniel, cuando la amenaza es echarlo al horno de fuego, es muy similar la situación, y le dicen, pues si no se arrodillan, ahorita que pase el chinelo y toquen la múcura, si no se arrodillan ante la estatua, horno de fuego. Entonces, se recordarán, dijeron, mira, Dios puede salvarnos, Dios va a salvarnos, pero y si no lo hace, de todas maneras no adoramos. Al único que tenemos que adorar es a Dios. ¿Cómo pasamos de una fe a otra fe? ¿Cómo salto de una fe a otra fe? Bueno, debo decirte que la fe madura no es gratuita. Y aquí es donde torce la puerca al rabo. Es como, es como nosotros hablamos hispano y el inglés. ¿Alguien de aquí domina muy bien el inglés? Aparte de Rocío. Yo, el delfinés y el tortugués, pero el inglés no se me da. Y dices, uy, qué bien hablas el inglés. No es gratuito. Se pasó en Duolingo horas y horas y horas. Vivir en el favor de Dios no es gratuito. ¿Qué hacía Daniel? Todos los días, diga conmigo, todos los días. ¿Qué hacía Daniel? Abría la ventana, se dirigía hacia Jerusalén y le daba gracias a Dios 3 veces al día. Así como tú te lo haces una vez al día. Te levantas una media hora, una hora antes de que solías levantarte. Te sueles levantar a las 7, me voy a levantar a las 5:30. Y lo que me quito las chinguiñas, y me lavo los dientes, y 15 minutos, Señor, horas hacia donde está Cafecito con Dios. El Señor, gracias, Dios. Amén. Se requiere vivir bajo una disciplina, un hábito diario, conocerle a Él y no solo de Él. Mucha gente sabe de Dios y sabe que son 66 libros en la Biblia, y sabe que el Antiguo Testamento, y sabe que el Nuevo Testamento, y sabe las cartas, y sabe los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Juan. Hechos es continuidad de Lucas, y entonces se lo sabe. Conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Revelación, otro día voy a hablar, y información y revelación son 2 cosas diferentes, totalmente diferentes. Gente puede saber de Dios, pero no puede tener revelación de Dios. Entonces, ¿qué hacía Daniel cada día? Daniel buscó el rostro de Dios solo cuando le llegó la tribulación. No, lo hacía todo el tiempo. Me gusta lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Podré yo profesarlo. Y este es el favor de Dios, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, que tú enviaste. Que te conozcan. La palabra conocer es tener intimidad. La palabra conocer aquí es la misma que cuando dice que María no conoció a Jesús hasta que dio a luz. María, a José, perdón, no conoció a José hasta que dio a luz a Jesús. ¿Cómo que no lo conoció? Entonces, ¿no lo conoció?
La palabra conocer es tener intimidad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Tiempos de intimidad. Entonces, primera cosa que Daniel hizo para vivir en favor de Dios fue fe. Fe en Dios. Segunda cosa, buen hábito. Daniel 6:10. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba a hacerlo. A ver, fe madura no es posible sin buenos hábitos. Así de simple. Una ocasión Pablo dijo: ¿quieres ver mi fe? Muéstrame tus obras. Porque fe sin obras es fe muerta. Fe con buenos hábitos. ¿De cuál buen hábito estamos hablando aquí? Orar. Buscar el rostro de Dios. Hacer el bien. ¿Cuántos días? 3 veces al día. ¿Cada 8 días? 3. ¿Los domingos solamente? 3 días. Orar. Sí, pastor, es que yo tengo fe en que me van a promover en el trabajo. Fe. Sí. Pero ni siquiera tienes el hábito de llegar puntual a tu trabajo. Pero es que te van a promover en el trabajo. Si no, nunca llegas temprano a tu trabajo. Tengo fe en que Dios va a sanar mis finanzas, va a cancelar mi deuda. Tengo fe. Y le creo a Dios. Pero ni siquiera desarrollas el buen hábito de leer sobre administración. Alguna vez les dije, el problema muchas veces para nosotros no es que Dios no nos provea, sino que nos provee, por aquí nos llega y por aquí se va. ¿En qué? ¿Quién sabe? Este libro y el muy similar, Cuadrante del flujo del dinero, una de las cosas que me laceraron es la diferencia entre pasivos y activos. Y una de las cosas que te dice es: ¿quieres tener estabilidad? Comienza a convertir o a deshacerte de pasivos y tener más activos. ¿Qué es eso? ¿Qué es pasivo? Pasivo es todo lo que tú tienes que no te mete dinero. El celular de tu hija, de 5,000, de 7,000 pesos. ¿Qué dinero te mete? Sí. El tuyo sí, o sea, si tú no tienes el celular, ¿cómo te contactan? Continuamente estás revisando nuevos contratos. Ese celular te mete dinero. Ese es un activo. ¿El celular de tu hijo es activo o es pasivo? Pasivo. No estoy diciendo que no es, pero ya salió el iPhone 15. ¿Y? Está en oferta. Si ese coche te va a generar que ganes finanzas, es un activo. Si solo para ir a la central de abastos, o vas a ir a VIPS, quiero esa nave para ir a VIPS. Además vas a pagar allá. Digo, si vas a ir a una reunión financiera, ahora. Sí, queda claro, ¿verdad? Pero ahí sería el cafecito con Dios. Es activo, porque me nutre. Entonces, amén. Junto con, estamos bien metidos en problemas de finanzas, junto con eso, necesitamos empaparnos de buena administración.
¿Cómo quién? ¿Está usando eso? Contador, ayúdame. Sí. Ah, sí, sí. Ahora mis deudas. Quiero hacer una aclaración. Hay milagros que ocurren instantáneamente. Hay milagros que ocurren, sí. Milagros. Los leprosos. ¿Meditaban en Dios? No. Ahorita vamos a hablar de la diferencia entre el favor de Dios y la gracia de Dios. Hay milagros que ocurren instantáneamente, pero el favor de Dios solo viene por cultivar la fe y el desarrollo de buenos hábitos. Bueno, voy con el endemoniado gadareno. Sí. Tenía una vida devocional y meditaba en Dios. No. ¿Qué hacía el endemoniado gadareno? Se la pasaba desnudo ahí entre los... Y la Biblia dice que entre los espinos y las piedras, ¿cuál meditar en la palabra de Dios? Pero Dios viene, Jesús viene, le da libertad, ¿sí? Y entonces leímos hace poco, y ya cuando los demonios fueron expulsados, Jesús está enseñando. ¿Y dónde estaba el endemoniado gadareno? Ahí sentado. Ahí, tomando notas y bien bañado y bien perfumado. Ahí estaba. Y Jesús se tuvo que salir ya de Gadara, y el demonio gadareno dijo: voy contigo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay milagros que ocurren por la pura misericordia de Dios. Pero vivir en el favor de Dios. Y eso hizo Gadareno. Y les llevé a las escrituras que tiempo después, Jesús regresó a Gadara y había ahí una iglesia. ¿Por qué? Porque el Gadareno había continuado, vivía ahora y les había hablado de cuántas cosas a Dios había hecho por él, ¿no? El favor de Dios solo viene por cultivar la fe y desarrollar buenos hábitos. Y el principal es buscar el rostro de Dios. Busca primero el reino de Dios y lo demás, ¿qué cosa? Llegará por añadidura. Llegará frío. Y mira, Rocío, y vendrá una buena lavadora y una buena secadora. Aquí. Ahorita, el centro de lavado. Ahorita ese centro de lavado es Geraldine y Beca, en la noche, medianoche. Pero llegará el momento. ¿Sí? Pero primero buscas el reino de Dios y luego viene la secadora y el centro de lavado. Vamos en eso. El principal es buscar el rostro de Dios. Ahora, quiero aclarar dos cosas. Fe sin buenos hábitos te estanca. Te quedas en la poca fe. Pero también buenos hábitos sin fe te amargan. Hay mucha gente en las iglesias amargada. Sí. Tiene buenos hábitos. Ojo con eso, tiene buenos hábitos. Y lee su Biblia, ya la leyó 5 veces, y ya está en el hebreo, en el griego, y se levanta a las 5 de la mañana, y ora a Dios, y va a cursos, pero en algún momento dado perdió su fe en Dios. Y lo ves amargado. Amargado. Pasa el perro. Se le atraviesa el gato. A ver si le queda otra vida. Está amargado. Y tú dices, pero si es ministro en aquella iglesia, pero si hasta sotana tiene, y sabe la Biblia. Perdió su fe. Tiene buenos hábitos, pero perdió su fe. ¿Me siguen? Fe y buenos hábitos. Fe. Yo les dije hace poco, Dios no es complicado. Fe y buenos hábitos provocan que vivas en el favor de Dios. Ayúdame. La fe y los buenos hábitos de Daniel le generaban vivir bajo el favor de Dios, en homeostasis positiva. Leemos 6:11.
Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Habíamos leído, se firmó el edicto y el rey dijo, sí, yo lo firmo. ¿Sí? Y entonces rápido fueron, ya con esto vamos a ver si ya se decretó y a ver si Daniel sigue con las suyas de buscando a Dios todos los días. Los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron, ¿qué? Orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Su majestad, ¿no firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Y el rey contestó, sí. Esa decisión sigue en pie, es una ley oficial, yo lo dije, y no puede ser revocada porque yo lo dije. Yo, Juan Camané, cuando digo algo, yo lo cumplo. Entonces le dijeron al rey, ¿por qué cree? ¿Qué cree su majestad? ¿Qué cree? ¿Qué cree? Pues ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley y sigue orando a su Dios 3 veces al día. Quiero aclarar, no confundir la gracia de Dios con el favor de Dios. La gracia de Dios son los regalos inmerecidos, las bendiciones inmerecidas, la sanidad de la lepra de los leprosos. Tu salvación. ¿Cuánto pagaste por tu salvación? ¿Quién pagó por tu salvación? Jesucristo. Y somos ambos y tenemos vida eterna. ¿Por qué? Por pura fe. Es un regalo. No tienes que hacer nada, solo recibir. La gracia de Dios viene como un regalo. Viene como un resultado de su misericordia, te ve con ojos de compasión. Y pongo aquí los dos hijos, el hijo pródigo y el hijo que se quedó. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se gastó la lana en mujeres, en borracheras, y se quedó en cero. Y llega un momento que la convicción llega con su papá. ¿Y qué hace su papá? Lo abraza, manda matar el toro gordo, le cambia, le da vestidos, le vuelve a dar su posición como hijo de una senda. Lo que hizo, ¿se lo merecía? Eso fue gracia del Padre, por pura compasión, por pura misericordia. Es inmerecido. El favor de Dios son bendiciones muy merecidas, son promociones, es prosperidad, es éxito en lo que tú emprendes, pero tienes que ganarte. Viene a mi mente, el pueblo de Israel está años y años esclavo de Egipto, Faraón, y claman por un Salvador. ¿Por qué se metieron en esas broncas? Por desobediencia a Dios. Y claman, y Dios envía a un libertador. ¿A quién mandó? A Moisés. Y a través de Moisés Dios los llevó a la tierra prometida. Y por la mano de Moisés, por su pura misericordia, la nube de día les daba sombra, de noche eran reflectores, había agua, había maná todos los días, por su pura misericordia. Y no tantito se descuidó Moisés y subió a recibir las tablas del pacto, y cuando regresa ya tienen un becerro adorado. ¿Sí? No obstante, Dios sigue trayéndoles provisión, sí. Pero quería traer a colación esto, ¿no? Llegan allá hasta la tierra prometida. Dios recoge a Moisés, pone a Josué y leemos. En cuanto entraron a la tierra prometida, cesaron los milagros. No más milagros. Ahora ustedes se lo ganan. Ahora les toca a ustedes enfrentar a sus gigantes.
Yo hasta que llegué. El favor de Dios tienes que ganártelo. No es gratuito, es una recompensa a tu esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo? Violar. Levantarte un poco más temprano. En pequeños momentos, a mediodía, en la tarde, agarrar tu Biblia. Eso vamos a hablar de los próximos dos domingos. Hacer el buen hábito y la disciplina como Daniel. Regresamos a la historia, 6:16. Finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, y le tenía mucha simpatía: Daniel, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra, la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó a palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales, no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano, a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Yo esperaba lo peor. Ya te vieron con su comienzo. Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en ¿quién? Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Por eso los dejaron comer varios días. Me gusta cómo termina la historia. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua del mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes, decía la carta. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Estaba profetizando lo que después se escribió. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Y leemos verso 28, me gusta cómo se. Así que Daniel, ¿qué pasó con él? 5 reinados cambiaron y Daniel seguía siendo funcionario. Suele cambiar los funcionarios, pero Daniel era tan eficiente y me encanta que y Daniel prosperó. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro Persa. Daniel cayó parado gracias al favor de Dios. No fue por la gracia, fue por el favor. Entonces, resumiendo, el favor de Dios transforma lo que viene para destruirte. Y todos tenemos enemigos, tenemos gente que nos envidia. A veces los vecinos, a veces alguien del trabajo, a veces otro grupo musical, a veces los mismos suegros, o las suegras, o los hermanos. Vecinos. Y transforma todo eso en algo que te va a beneficiar. Sin importar lo que te aviente al precipicio, su compromiso contigo por vivir en su favor es que tú vas a caer parado. ¿Sí? Termino animándote. Paga el precio. Vivir en el favor de Dios no es gratuito. Toma tu Biblia. Dedícale 10 minutos. 10 minutos. Voy a dar más especificidades en los siguientes domingos, pero dedícale 10 minutos. Agarra tu Biblia, lee. Guarda eso. Guarda eso. Un principio que
basura adentro, basura afuera. Si todo lo que metes son las noticias, la música mundial, dijeron por ahí, de la abundancia del corazón habla tu boca. Si metes palabra de Dios, 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 10 minutitos son más que suficientes. Luego doblas tus rodillas, Señor, como Daniel, gracias. Gracias por este nuevo día. Aún gracias porque casi me corren el trabajo, porque perdí mi coche. Gracias. En todo y por todo, dice la Biblia, den gracias a Dios. Y cuando menos te das cuenta, estás viviendo en el favor de Dios. Los demás sí se dan cuenta. A veces nosotros no nos damos cuenta que estamos viviendo en el favor de Dios. Pero los demás sí se dan cuenta. A veces se dan cuenta que estás viviendo en el favor de Dios. Los demás sí se dan cuenta. Cierre sus ojos un minuto. Señor, gracias. Gracias. Gracias por tu favor, Señor. A veces no nos damos cuenta que ya tenemos tiempo viviendo en tu favor, Señor. Y no hemos tomado tiempo para agradecerte. Gracias por vivir en tu favor, Señor. Gracias por cuanto me has bendecido. Gracias por cuanto me has prosperado. Que los planes del enemigo, conforme a tus promesas, se conviertan en bendiciones para mi vida, Señor. Que eso que perdí sea restituido por algo mejor, Señor. Y que todo eso te glorifique, porque cuando me pregunte yo diré, eso es gracias a Dios que vive en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Nos vemos el próximo domingo. Dios bendiga. Anímense a vivir en el favor de Dios. Pague el precio. Amén.